Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Rodríguez y nuevamente con ustedes vamos a continuar con la segunda parte de la civilización romana. En la primera parte vimos los 8 enemigos de la República Romana, hasta el último que fue Cleopatra. Después de esto se convertiría en un imperio. Y ahora vamos a ver los 12 personajes que marcaron al Imperio Romano en todas sus etapas. Primero como un imperio global, después dividido en dos, en Occidente y en Oriente, y al final cómo terminó esta historia. Así que comenzamos. Arminio, el libertador de Germania. Perteneciente a la tribu de los queruscos, se educó como ciudadano romano. Su padre Segímero fue derrotado por los romanos y se vio obligado a colaborar con ellos, entregando a su hijo como garantía. Arminio recibió entrenamiento militar y regresó a Germania como aliado de Roma. Sin embargo, los traicionó debido al trato que los romanos le daban a los germanos. El historiador Tácito definió a Arminio como el hombre que liberó Germania. Sus tácticas de guerra de guerrillas debilitaron el poderío romano en la región y se vieron forzados a retirarse hasta el Danubio y el Rin, fronteras intermitentes de la parte occidental del Imperio Romano. Engañó al general Publio Quintilio Varo, al cual le tendió una emboscada en el bosque de Teutoburgo, donde masacró a 3 legiones y propició el suicidio de Varo en el año 9 después de Cristo. Tras la derrota, el emperador Augusto envió a su general Julio César Germanicus, el cual logró algunas victorias contra las tribus germánicas, pero no pudo capturar a Arminio. En el año 16, Germanicus y Arminio se enfrentaron en la batalla de Isistaviso. Arminio logró escapar, pero su esposa Tusnelda fue entregada a los romanos por su propio padre Segestes, como un acto de venganza. Tusnelda estaba embarazada de Arminio cuando fue capturada. Dio a luz en cautiverio a su hijo Tumélico. Ambos fueron posteriormente llevados como trofeos por Germanicus a Roma en el año 17, para ser exhibidos en el desfile triunfal. El hijo de Arminio, Tumélico, fue reducido a esclavitud y educado como gladiador en Ravenna. Murió combatiendo en la arena a los 15 años. Una vez que Roma se retiró detrás del Rin, una guerra rompió la alianza entre Arminio y Marbot, rey de los Marcomandos, una tribu germánica sentada en la actual Bohemia. Arminio había tratado repetidamente de formar una alianza sólida con Marbot, pero Marbot no quería actuar como soporte de Arminio. Finalmente, en el año 21, Arminio fue asesinado a traición por parte del clan de Segestes, padre de su esposa Tusnelda. Carataco, el rey de los Catubellauni. Fue el líder celta que resistió la invasión romana en Britania a mediados del siglo I después de Cristo. Su discurso ante el Senado romano fue tan emotivo que el emperador Claudio decidió perdonarle la vida. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio reemprendió la conquista romana de Britania. La resistencia de guerrillas britanas fue rápidamente superada y fueron vencidos en las batallas del Midway y el Támesis. En el año 50, Escápula avanzó finalmente sobre el territorio de los Odorbices y consiguió derrotar a la coalición de Carataco en la batalla de Caer Caradoc. Durante los enfrentamientos, los romanos capturaron a la esposa e hija de Carataco. Carataco pudo huir al norte hasta llegar a tierras de los brigantes, donde pidió refugio a la reina Cartimandua, la cual entregó a Carataco a los romanos. Carataco fue llevado a Roma para ser exhibido junto a su familia en el desfile triunfal. Posteriormente fue presentado junto a su familia ante el Senado, donde vivió el momento más épico de su vida, al superar las expectativas de todos los presentes, quienes esperaban que suplicara por su vida. Carataco expuso un impresionante discurso recopilado por el historiador Tácito. Yo tenía caballos, hombres, armas y riquezas. A los que me preguntan si me separase de ellos de mala gana, romano, si deseas apoderarte del mundo, ¿crees que éste aceptará tu esclavitud? Si yo no hubiera sido entregado como prisionero, ni mi caída,
ni tu gloria habrían alcanzado brillantez. También es cierto que mi castigo caerá en el olvido, mientras que si me perdonas la vida, seré un ejemplo de tu eterna clemencia. Aquellas palabras conmovieron a los senadores y al emperador Claudio, quien decidió indultarlo. Tras ser liberado, Carataco quedó impresionado por la ciudad de Roma y pronunció lo siguiente: ¿cómo pueden ellos, teniendo tales posesiones, ambicionar nuestras pobres cabañas? La muerte de Carataco ha sido sujeto de especulación. Se cree que vivió en la ciudad de Roma o en alguna zona de la península itálica. Boudica, la reina de los Cicenos. Perteneciente a la tribu de los Cicenos, su nombre significa victoria en celta. En el año 43 después de Cristo, los romanos invadieron Britania y comenzaron a ejercer control sobre las tribus locales. En el año 60 muere Prasutago, esposo de Boudica, que había gobernado con el apoyo de los romanos. En su testamento repartió sus dominios a partes iguales entre el emperador Nerón y sus hijas, creyendo que aseguraba el apoyo de Roma para sus sucesores. Sin embargo, el procurador imperial Cato Deciano reclamó la totalidad del reino para Roma. Las tropas de Deciano saquearon el territorio, despojaron a los nobles de sus bienes, los expulsaron de sus predios y esclavizaron a sus familias. También violaron y humillaron a la viuda de Prasutago, Boudica, y a sus hijas. De acuerdo al historiador Tácito, este episodio desencadenó la furia incontenible de la reina de los Cicenos. Boudica optó por aborrecer la dominación romana y convencer a las tribus británicas de que era preferible la muerte a seguir soportando más la opresión. Posteriormente, los cicenos y sus aliados asaltaron y masacraron a los colonos y veteranos romanos. Eufóricos por su victoria, los britanos se dirigieron hacia Londinium, la actual Londres, aniquilando a las fuerzas romanas comandadas por Cerialis. En el año 61 después de Cristo, Suetonio Paulino y Boudica se enfrentaron en la batalla de Waterloo Street, donde los romanos estaban en inferioridad numérica frente a las fuerzas lideradas por Boudica, pero Suetonio confió en su experiencia militar. Sobreponiéndose al terror que causaban los cánticos de los britanos, las legiones avanzaron en forma cerrada, arrojando una lluvia de lanzas sobre sus enemigos, para después abalanzarse. Al final los romanos vencieron a los britanos. De acuerdo al historiador romano Tácito, hombres, mujeres y niños fueron exterminados. La versión más difundida de la muerte de Boudica la relata el historiador Tácito, donde menciona que se refugió en territorio de los cicenos, donde tomó veneno para evitar caer en manos romanas, aunque Dion Casio menciona que nunca se encontraron los cuerpos de sus hijas y tampoco de Boudica. Simón Bar Kokhba, el hijo de una estrella, fue un líder judío que encabezaría la última revuelta judía contra Roma en el siglo II después de Cristo. Estableció un estado judío independiente que dirigió durante 3 años como nazi, que se traduce como príncipe o presidente. Desde que Judea quedó sometida a la autoridad romana en el año 63 a.C. y la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, hubo un sentimiento generalizado de descontento y resistencia entre la población judía, que protagonizaron varios intentos de rebelión para recuperar su soberanía a lo largo de los años. En el año 130 después de Cristo, el emperador Adriano visitó la provincia de Judea y anunció la construcción de la colonia Aelia Capitolina. Para los romanos, el cambio de estatus de Jerusalén a colonia representaba un incentivo, pero para los judíos representaba una ofensa terrible debido a la introducción de cultos paganos al templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para el judaísmo. En el año 132 después de Cristo, debido a este periodo de inestabilidad, empezó a ganar popularidad un joven carismático llamado Simón Bar Kokhba, apoyado por Akiba ben Yosef, rabino que presidía el Sanedrín de Yavne. Convenció a los demás miembros de que apoyaran la inminente rebelión y declararan al comandante elegido Simón Bar
como el Mesías, según la interpretación profética del libro de Números. Simón Bar se levantó contra el dominio romano y comenzó una revuelta en Judea. La rebelión tomó por sorpresa a Roma. Simón y sus seguidores lograron importantes victorias militares contra las legiones romanas. Recuperaron varias ciudades y fortalezas, incluyendo Jerusalén, que se convirtió en la capital del nuevo Estado judío. Con el tiempo, el general romano Sexto Julio Severo desarrolló una maniobra de ataque hacia las cadenas de suministros, adoptando la técnica de tierra quemada, que debilitó paulatinamente la fortaleza de los rebeldes. Según el historiador Dion Casio, el resultado fue terrorífico. Se salvaron realmente pocos, fueron arrasadas 50 de sus principales fortalezas, al tiempo que fueron asesinados en incursiones y en combates 580,000 hombres, siendo incalculable el número de aquellos que murieron de hambre, de enfermedades o a causa de los incendios. A los 3 años y medio de que se iniciara la rebelión, las luchas culminaron en el año 136. Después de perder Jerusalén, Simón Bar y el resto de su ejército se retiró a la fortaleza de Betar, que fue sitiada y tomada. La mayoría de sus habitantes murieron de hambre y sed tras varios meses de asedio, y los supervivientes fueron asesinados sin piedad por el ejército romano. Al concluir la guerra, el emperador Adriano intentó destruir la identidad judía, prohibiendo la Torá, el calendario judío y mandando ejecutar a eruditos, rabinos y académicos judíos. La mitad de la población judía fue masacrada y de los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos en Hebrón y Gaza por el precio de un caballo. Las puertas de Jerusalén se cerraron para los judíos. La provincia de Judea desaparecería y se convertiría en Siria-Palestina. Se fundaría la ciudad de Aelia Capitolina en el lugar donde estaban las ruinas de Jerusalén. En cuanto a Simón Bar, fue asesinado en la fortaleza de Betar y su cabeza fue entregada al emperador Adriano. Vologases I, el rey parto. Gobernó el imperio parto desde el año 51 hasta su muerte en el año 78. Durante su reinado tuvo varios conflictos y enfrentamientos en la región con los romanos, lo que llevó al establecimiento de las fronteras intermitentes de la zona oriental del Imperio Romano. En el año 54, Vologases participó en una campaña militar en contra del reino de Armenia, que en ese momento era un estado vasallo del Imperio Romano. El emperador Nerón mandó a su general Corbulón para proteger los intereses romanos de la región. Esto llevaría a una larga guerra entre estos dos imperios, que terminó en un acuerdo de paz en el año 63 después de Cristo, en el cual Armenia se dividía en dos, una con influencia parta y otra con influencia romana. Después del Tratado de Paz hubo una relativa estabilidad en la frontera entre Roma y Partia. La guerra también demostró a los romanos que el sistema defensivo de Oriente, diseñado por Augusto, no era ya adecuado. Como resultado, en los años siguientes se llevó a cabo una importante reorganización de los reinos dependientes del Ponto y Colquidia en el año 64 después de Cristo. Se aumentó el número de legiones destinadas a la zona y también se incrementó la presencia romana en los estados protegidos del Cáucaso, Iberia Asiática y Albania. El objetivo de estas medidas era rodear a Armenia con territorios favorables a Roma. Roma asumió el control directo de los territorios a las orillas del Éufrates y surgiría la frontera oriental que perduraría hasta la conquista musulmana del siglo VII después de Cristo. Sapor I, el rey sasánida. En el siglo III después de Cristo vio el resurgimiento de la dinastía persa sasánida, después de los reinos helenísticos y 4 siglos de dominio parto. Persia recuperaría su esplendor pasado y sería un terrible rival oriental de Roma. Sapor empezó una serie de campañas militares en contra del Imperio Romano a principios del siglo III. Durante estas campañas, Sapor capturó varias ciudades y fortalezas romanas en las provincias de Mesopotamia. Su mayor logro fue capturar al emperador Valeriano,
quien fue el primer emperador romano en ser capturado en batalla. Después de sus victorias militares, Sapor I estableció una nueva frontera oriental que sería una zona de conflicto constante entre el Imperio Sasánida y el Imperio Romano. Después de décadas de conflicto, en el año 299 después de Cristo se alcanzó la paz de Nisibis entre el Imperio Sasánida y el Imperio Romano. Este tratado estableció una paz duradera y definió las fronteras entre los dos imperios hasta el surgimiento de Sapor II en la década de los años 330. Zenobia, la emperatriz de Palmira. Aprovechó la inestabilidad dentro del Imperio Romano en el siglo III después de Cristo para establecer un imperio efímero. Se cuenta que Zenobia era una mujer bella, de piel morena, con ojos penetrantes e inteligente. Se cree que hablaba árabe, arameo, griego y copto. Alegaba ser heredera de la antigua dinastía tolemaica y sucesora de Cleopatra. Tras el asesinato de su esposo, el rey de Palmira, Odenato, Zenobia tomó el poder en nombre de su hijo Babalato, quien contaba con solo un año en ese momento. Ambos recibieron los títulos honoríficos de Augusta y Augusto. Palmira, conocida como la Perla del Desierto, se encontraba en un enclave entre los límites fronterizos del Imperio Romano y el Imperio Sasánida. En el año 267 después de Cristo, con habilidad política y supuestamente asesorada por el filósofo y sofista griego Casio Dionisio Longino, Zenobia dejó claro que su reino era independiente del Imperio Romano. En el año 269, Zenobia y su ejército, junto a su general Sabdas, conquistaron Egipto. Se proclamó reina de Egipto y acuñó monedas con su nombre. En ese momento su reino se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates y se ganó la reputación de la reina guerrera del Este. En el año 270, Aureliano se convirtió en emperador y envió a Marco Aurelio Probo a Egipto para recuperar los territorios perdidos unos años antes. Posteriormente, Aureliano cruzó el Bósforo y avanzó a través de Anatolia. Zenobia se enfrentó a los romanos en la batalla de Imae, cerca de la actual Antioquía en Turquía. A pesar de causar bajas significativas, Zenobia fue finalmente vencida. Huyó a Palmira, pero fue sitiada por Aureliano en el año 272. Desesperada, escapó con su hijo, pero fueron capturados por los jinetes de Aureliano. Zenobia argumentaba hábilmente que los emperadores anteriores habían sido indignos de su obediencia y culpó a su consejero Casio Dionisio Longino, quien fue ejecutado. El destino posterior de Zenobia es incierto. Algunas crónicas sugieren que fue exhibida en el desfile triunfal en Roma y otros mencionan que fue juzgada en Emesa y murió posteriormente en Roma, ya sea por enfermedad o decapitación. Algunos relatos sugieren que el emperador Aureliano le concedió el perdón y la exilió en una villa. Fritigerno, el líder de los Trevingios. Fue el caudillo gótico que lideró la migración de los godos hacia el Imperio Romano en busca de refugio de las invasiones hunas en Europa Oriental durante el siglo IV después de Cristo. En el año 376, los tervingios liderados por Alavivo y Fritigerno, recién convertidos al cristianismo arriano, eran enemigos de Roma y frecuentemente se enfrentaban a los ejércitos imperiales, atacando los límites del imperio. Sin embargo, cuando las amenazas de los hunos ponían en riesgo su supervivencia, Fritigerno solicitó al emperador romano Valente asilo político para poder enfrentar a los hunos como pueblos federados junto al Imperio Romano. Según el historiador Amiano Marcelino, habla de multitudes innumerables de gente, estimando unas 200,000 personas cruzando el Danubio. Esta migración sobrepasó la capacidad administrativa romana. El historiador griego Zósimo relata que cuando los bárbaros pasaban dificultades por la falta de alimento, estos abominables generales romanos planearon comerciar de la siguiente manera:
reuniendo todos los perros que pudieron encontrar y los entregaron a cambio de obtener un esclavo por cada perro. Incluso algunos de estos esclavos eran hijos de nobles bárbaros. Los oficiales romanos, encargados de escoltarlos por las fronteras hasta su destino final, descuidaron la verificación de que los godos entregaran todas sus armas. Los godos se establecieron cerca de Marcianápolis, la actual Bulgaria, donde la guarnición romana les negó la entrada. Los godos estaban furiosos. Debido a esto, el general romano Lupicino, alarmado por las masas furiosas, invitó a Fritigermo a una fiesta en el campamento romano. Una vez dentro, los guardaespaldas de los líderes godos fueron asesinados, incluyendo a Alavivo. Esto ocasionó que los godos se enfurecieran más. Fritigermo aprovechó para negociar su propia liberación con la promesa de calmar a la horda goda y planeó su venganza. En el año 378 tuvo lugar la batalla de Adrianápolis, donde el emperador Valente se enfrentó a los pueblos godos y a sus aliados liderados por Fritigermo. El emperador Valente rechazó la oferta de paz de Fritigermo, transmitida a través de un sacerdote cristiano. Esto sería un craso error por parte del emperador Valente. De acuerdo al historiador Amiano Marcelino, la masacre gótica de las fuerzas romanas fue la más sangrienta desde Aníbal en la batalla de Canas, en donde el mismo emperador Valente murió en batalla. Finalmente, Fritigermo condujo a los godos de regreso a Tracia, donde se establecieron, y se cree que Fritigermo murió alrededor del año 380 después de Cristo. Alarico I, el saqueador de Roma. Fue rey de los godos por elección. Tras la batalla de Adrianápolis, los godos lograron un pacto con el emperador Teodosio I y se establecieron en la provincia romana de Mesia, en la actual zona de los Balcanes. Alarico sirvió como líder de los pueblos federados bajo el mando del emperador Teodosio I, quien sería el último emperador en gobernar todo el imperio romano, ya que posteriormente lo dividió entre sus dos hijos, entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Alarico, decepcionado porque no recibió reconocimiento por parte del emperador Teodosio I, rompió su relación con Roma. En el año 396 arrasó con Grecia y amenazó a Constantinopla. El emperador romano de Oriente, Arcadio, decidió contener a los godos con una concesión. Le otorgó a Alarico el título de prefecto de la provincia del Ilírico. Con esto los godos dejaron sus pretensiones del lado oriental del Imperio Romano. Sin embargo, se centraron en la parte occidental del Imperio Romano, donde fueron vencidos en la batalla de Verona, pero el Senado romano tuvo que pagar subsidios a los godos. En el año 408, el rumor de un acuerdo entre el general romano Estilicón y Alarico llevó al emperador romano de Occidente, Honorio, a ordenar la ejecución de Estilicón. Honorio incitó a los romanos a masacrar a los godos que peleaban en el ejército como federados. Los soldados sobrevivientes se unieron a las fuerzas de Alarico y decidieron marchar hacia Roma para vengar a sus víctimas, saqueando las poblaciones a su paso hasta sitiar Roma. La crisis se solucionó con el pago de un rescate por parte del Imperio Romano de Occidente y la liberación de 40.000 esclavos godos. En el año 410, las exigencias de Alarico de realizar una expedición militar a África para asegurar provisiones para su ejército no pudieron ser aceptadas. Alarico marchó de nuevo sobre la ciudad de Roma, que cayó el 24 de agosto del 410 y durante 3 días fue víctima de saqueos por parte de los godos. Inmensas riquezas acumuladas durante siglos por parte de la ciudad de Roma fueron saqueadas por parte de Alarico y los godos, incluyendo la mesa del famoso Salomón. Posteriormente de saquear la ciudad de Roma, los godos marcharon a Calabria, donde una tormenta azotó su flota y fue destruida por su falta de inexperiencia en el arte marítimo. Finalmente, Alarico murió en el año 410 víctima de la malaria. Atila, el azote de Dios. El rey de los hunos se convirtió en una pesadilla para los romanos. Gobernó un efímero imperio en Europa oriental y central durante el siglo V después de Cristo.
conformado por hunos, ostrogodos, alanos, búlgaros, entre otros. Su centro de poder era en la actual Hungría. Antes de nacer Atila, los hunos ya habían alcanzado el río Danubio en incursiones contra el Imperio Romano de Oriente, a quienes derrotaron y obligaron a ceder una parte de su territorio al sur del Danubio, además de obtener un tributo en oro y un subsidio anual. Atila concentró sus esfuerzos en expandir su influencia hacia el oeste. En el año 450 planeaba atacar el poderoso reino visigodo de Toulouse, en alianza con el emperador romano de Occidente Valentiniano III. Aunque aparentemente Atila intentaba ayudar a los romanos para expulsar a los visigodos de la Galia, su verdadero deseo era apoderarse de los territorios que conformaban el Imperio Romano de Occidente, por lo cual llegó con su ejército a la Galia. En el año 451 se libró la batalla de los Campos Catalúnicos, donde la coalición romana liderada por Pablo Aesio y el rey de los godos Teodorico I se enfrentó a los hunos liderados por Atila. Atila fue vencido y se vio obligado a retirarse. Posteriormente, Atila invadió el norte de Italia, causando terror entre las poblaciones que huyeron hacia las lagunas del Adriático. El emperador de Occidente, Valentiniano III, parecía estar al borde de sucumbir ante la expansión de Atila. Según el historiador Próspero de Aquitania, fue el Papa San León Magno quien detuvo a Atila, convenciéndolo de retirarse a cambio de un gran tributo. Cual fuera la razón, Atila abandonó Italia y regresó a Panonia, en la actual Hungría, desde donde planeaba atacar Constantinopla y exigir el tributo que el emperador romano de Oriente Marciano había dejado de pagar. Sin embargo, Atila murió en el año 453, víctima de una hemorragia nasal durante la noche de bodas con una goda llamada Ildilco. Odoacro, el rey de Italia, fue el líder germánico de la tribu de los Herulos. Derrocó al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, y dio el golpe de gracia para desatar la caída del Imperio Romano de Occidente, hecho que se convertiría en un hito histórico. Desde el saqueo de los godos liderados por Alarico en el año 410 hasta las invasiones de los hunos por parte de Atila, se generó un ambiente de gran conmoción en el Imperio Romano de Occidente, intuyendo su inminente fin. Finalmente, el último episodio del Imperio Romano de Occidente llegaría a su fin el 4 de septiembre del año 476. Odoacro avanzaría hacia la ciudad de Ravenna y, capturándola, obligaría al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, a renunciar al cargo, cerrando así el fin del Imperio Romano de Occidente. Odoacro sería reconocido como rey de Italia y mantendría una relación complicada con el Imperio Romano de Oriente. El emperador Zenón inicialmente lo reconoció como rey de Italia y le concedió el título de patricio. A lo largo de su reinado, Odoacro tuvo que enfrentarse a varias tribus germánicas que buscaban expandir su influencia en Italia. Una de las principales amenazas fue Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, quien finalmente enfrentaría a Odoacro en el año 493. Acorralado, Odoacro llegó a un pacto con Teodorico, donde compartiría el poder. Sin embargo, Teodorico decidió asesinarle con sus propias manos. Tras un brindis, desenfundó su espada y la dirigió hacia la clavícula de Odoacro. Mehmed II, el Conquistador, fue el séptimo gobernador turco de la dinastía Osman. A pesar de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, perduró casi 1000 años más que su contraparte occidental. Desde el siglo VII después de Cristo, el Imperio Bizantino enfrentó la expansión del Islam y las conquistas árabes, amenazando sus territorios en Medio Oriente y el norte de África, lo que resultó en la pérdida gradual de estas regiones. Con la expansión de los turcos otomanos, el Imperio Bizantino perdió gradualmente territorios en Anatolia como Nicea, Nicomedia y Tesalónica, quedando Constantinopla como el último bastión. Finalmente, Mehmed II sería el que le suministraría el golpe más devastador al Imperio Romano de Oriente.
Tras casi un milenio desde la caída del Imperio Romano de Occidente, llegó el fin de su contraparte oriental el 29 de mayo de 1453. Medved II derrocaría al último emperador bizantino, Constantino XI, marcando el fin del Imperio Romano de Oriente y dando fin a la civilización romana. Medved II utilizó tácticas militares innovadoras y enormes cañones para debilitar las defensas de la ciudad. Este hecho marcó un hito histórico que causó una gran conmoción en Occidente, ya que se pensaba que era el principio del fin del cristianismo. La ciudad fue renombrada como Istambul, convirtiéndose en la nueva capital del Imperio Otomano. Medved II falleció a los 49 años el 3 de mayo de 1481, presuntamente envenenado por su médico de cabecera. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya sido de su agrado estos 12 personajes que marcaron al Imperio Romano, al igual que la serie anterior. Cualquier sugerencia o comentario en la caja. Y se despide de ustedes Joaquín Rodríguez Celorio en una próxima entrega. Hasta luego.